desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos a 11 de julio del año 2023. Hoy día martes 11 de julio. Y bueno, hablaremos un poco del tema de lo nacional en cuestión a qué está sucediendo con Fernández Noroña. Y me gustaría en la cuestión de la publicidad, y me gustaría referirme directamente a él porque él ha estado en el centro del debate, irónicamente, sobre todo porque acaba de mostrar sus gastos de campaña, que es el que supuestamente más ha gastado en publicidad. Y bueno, se discutirá. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de atención muy fuerte a las candidaturas de la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Y bueno, ese es el tema central nacional. Se verán algunos otros temas que salgan por ahí. Y dentro del tema internacional se tomará tanto la economía internacional que hoy subsiste en nuestra región y en el mundo, y trataremos de hablar un poco de las guerras, obviamente tomando el caso de Ucrania en este momento, y algunas otras más. Y bueno, eso es nomás para tomar el punto de vista de lo que se tratará el día de hoy. Y por parte de los gastos de campaña, pues el candidato por parte del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, o Noroña, como le gusta que le digan para su candidatura, o como es Claudia, que es otro eslogan, Noroña es pueblo. El de Marcelo no lo tengo muy claro, sinceramente, cuál es. O sí, con Marcelo creo, he visto uno. Y de Ricardo Monreal definitivamente no sé. De Adán Augusto, hay uno que he visto mucho, que es el de Estamos a Gusto. Fue con el que arrancó. Ahorita no sé bien cuál es el eslogan. Tenía otro que se llamaba Que Siga López, por el apellido compartido. Y bueno, así se han visto cada quien en sus publicidades. Realmente ha sido desde una preocupación muy grande. Primero pues quiero presentarme. Yo soy sociólogo de formación. He estado pues, en análisis político ya desde hace bastante tiempo, años. Y pues me gustaría ahorita impulsar este proyecto de Notipancho. Tengo años con el proyecto. Vamos a ver si desde este formato empiezo a levantar la red, buscando 50 followers para poder hacerlos en vivo desde mi celular. Ahorita por eso pues estoy grabando el video y lo voy a subir. Pero bueno, el punto es que ha habido un gasto de publicidad abismal por parte de Adán Augusto López, por parte de Claudia Sheinbaum, y en tercer grado, como se ha venido reportando a nivel nacional, tanto por medios oficiales como por medios de la Cuarta Transformación, de las benditas redes sociales principalmente. Se ha visto pues esta descompostura. Son temas que pensábamos que la Cuarta Transformación iba, si bien no a erradicar, sí a menoscabar. Y digamos que el diablo está en casa, y no me refiero a un personaje en sí, me refiero al fantasma de la publicidad oficialista. Ese es el diablo real. Desde esta concepción católica, soy ateo, soy sociólogo, y pues realmente no veo esta alegoría más allá del hecho de las imprudencias, las supuestas imprudencias. No sé si desde el otro lado las personas que ejercen esta operación se han visto muy descompuestas. Va a tener repercusiones nodales a partir del día de hoy por este llamado de atención.
Sí va a haber movimientos en las estadísticas muy fuertes, muy disruptivos. No es una falla menor, tal vez es el inicio de un fenómeno como sucedió en el 2018. Sí lo quiero poner en tela de juicio, porque, digamos, más allá de mis apreciaciones o depreciaciones sobre Noroña, sí considero que ha sido, si no muy auténtico, no quiero dar como ese margen de lucidez. No creo que él sea muy auténtico, como ninguna corcholata creo que sea muy auténtica, porque para el tema de la política en este momento es gente que se porta de todas las maneras porque está bajo la lupa. Y si nos observan a cualquiera de nosotras como personas en un contexto similar, bajo esa lupa pues tendríamos que estar actuando. Y por eso digo que no tanto el hecho de ser auténtico. Fernández Noroña sí ha demostrado ser una persona, se ha mostrado así. Es el único que realmente sigo porque desde hace mucho es el único que se ha presentado y expuesto a las redes sociales. Pero también pues de Claudia Sheinbaum la he escuchado en discursos. Creo que como cuando la filmaron a ella, sí perdió un poco de compostura frente a Durazo en aquella reunión. Pero todos esos giros que puedan dar, por decir, Adán Augusto es una persona en la política muy profesional, se cuida de manera excelente. Ahorita ha habido un tema sobre amores platónicos en su campaña con la diputada, exdiputada, creo que es exdiputada, hay una disculpa, o ex senadora, o con licencia, Andrea Chávez. Es plurinominal ella, por cierto. Es otro tema, una nota de paréntesis, pero la agenda plurinominal ha sido importante para las izquierdas, para las izquierdas, para la agenda de la izquierda. Pero en ese sentido, digamos, pues Ricardo Monreal tiene su propio... No lo sigo a Ricardo Monreal, una disculpa Ricardo Monreal por no seguirte. No pienso seguirte, porque personalmente tengo un conflicto de interés contigo por lo que has hecho en Puerto Vallarta con tu séquito de Morena que está en el poder. Y por otro lado, más allá de lo personal, que sí tiene que ver, yo considero que Ricardo Monreal es una persona muy profesional en su trabajo, es un senador admirable, o fue un senador admirable en el tiempo en el que estuvo. Cada quien merece que se le diga lo que es y lo que no es también. Yo creo que lamentablemente Ricardo Monreal no supo leer los timings en su momento, porque la campaña realmente fue antes de empezar la campaña, que todavía no ha empezado la campaña, irónicamente. Pero en ese antes o en ese intervalo de tiempo, Ricardo Monreal pues se apresuró, adelantó cosas, calculó muy mal, perdieron la mitad de la Ciudad de México gracias a él. Y la cuarta transformación pues también articula o se va articulando de manera orgánica. O sea, Monreal está, pero lo peor que le pueda pasar a Ricardo Monreal es que Manuel Velasco le gane en la encuesta y él queda al final. Porque veremos que su poder, y hay que verlo bien, tal vez no quede tan mermado, tal vez incluso pueda sacar un par de situaciones para su propio beneficio, sí lo considero, pero en comparación del poder que está a punto de adquirir la cuarta transformación en el 2024, estamos viendo el siguiente capítulo de esta historia, que es por sexenios. Y en este siguiente capítulo, Ricardo Monreal tiene un papel preponderante, lo va a seguir teniendo. Más allá de este capítulo no lo sé, pero en el siguiente capítulo que nos sigue, pues entrando Manuel Velasco. Se informó que Manuel Velasco acaba de tener en Chiapas una reunión
pues por la gira que están haciendo todas las candidatas a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, Velasco tuvo una reunión con 25,000 personas en este meeting de campaña a esta candidatura de la Coordinación de la Cuarta Transformación. Y es muy interesante que podamos hacer una lectura. Y aquí necesito entrar en el tema de la crítica, ¿cómo es la crítica política de los escenarios? El escenario de no haber leído lo que iba a pasar el día de hoy, 11 de julio, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ese llamado de atención al exceso de publicidad, nos hace ver que hay dos campañas para la candidatura de la Coordinación de la Cuarta Transformación. Una campaña arrastrada desde la historia que conocemos en México, que esa campaña irónicamente la van apuntalando tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto en toda su expresión. Y de ahí, pues Marcelo Ebrard saliéndose de los lineamientos. Sigo pensando que el INE sí podría tomar cartas en el asunto y suspender a Marcelo Ebrard y sencillamente ya no participar en Morena. O desde Morena para bloque de la Cuarta Transformación, donde también está el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Me refiero al hecho de que sí fue un error de cálculo de Marcelo Ebrard, muy fuerte, muy criticable por quererse saltar las normativas. Yo no voy a juzgar si debe ser o no condenado. Aquí ese análisis crítico creo que no entra. Eso es un juicio de valor político que no me gustaría yo considerar para mi análisis. Pero sí considero que puede suceder el escenario en que haya una penalización absoluta a mínimos de muy fuerte. ¿Cuál es el otro escenario? Que se le deje pasar. Pero no sabemos, o sea, no podemos hablar de lo que no ha sucedido, pero lo vamos a poner en stop mientras tanto. Y bueno, la otra cuestión que está con Fernández Noroña es que él es el único que ha hecho una campaña realmente sin ánimos de lucro. Y la ironía es que Fernández Noroña al día de hoy es la persona que ha reportado más gastos de campaña, 1,100,000 pesos al parecer. Y él mismo lo dijo, sin contar el Noroña Bus, que subiría a un gasto oficial de 1,800,000 pesos aprox. Y otros gastitos más que creo que él mencionaba 2 salarios, que digamos un gasto de campaña pues, de 2 millones a lo sumo. Al día de hoy, lo cual sería sí la persona que ha gastado más en publicidad, pero y en las giras, no solo en publicidad, en todas las giras, pero realmente eso nos llevaría a considerar que es la persona que más ha gastado en la campaña para su candidatura de la Coordinación de la Cuarta Transformación. No lo sé. No lo tengo claro en un sentido estricto, pero sí tengo claro que el llamado de atención que hizo hoy el presidente genera un cisma. Y quiero hacer y seguir envolviendo el análisis. En el 2018 yo he tenido la tesis. Personalmente me gusta hacer análisis políticos, si los quieren pensar que son a capela, pues adelante. Yo sí intento que mis análisis tengan una crítica bajo fuentes y que mis escenarios solamente se puedan articular bajo datos. Las fuentes y los datos no es lo mismo. De las fuentes se extraen los datos. No al revés, los datos no te llevan como tal a fuentes en sí mismas, porque muchas fuentes pueden compartir un mismo dato.
es a lo que me quiero referir. Y en ese análisis de los escenarios, sí creo también que sería muy interesante que no cambiaran las posiciones en las próximas semana y media, 2 semanas. Pero si empieza a cambiar la tendencia, sabremos que el origen fue el día de hoy, por un lado. Si no empieza a cambiar la tendencia, también sirve dentro de los escenarios de los votos, porque Claudia Sheinbaum seguirá liderando las encuestas, claramente, y habrá una disputa entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto, relegando a Fernández Noroña al cuarto lugar de manera estructural, y lo quiero decir, de manera meramente estructural. No quiero decir que lo otro no sea importante, como el pulso del pueblo, y no tampoco quiero decir que haya de suceder algo indebido al final de la elección de la candidatura, pero esa elección será una elección meramente estructural. Eso es lo que sí quiero decir, porque en septiembre es cuando, a inicios de septiembre, creo que en la primera semana de septiembre se tendrá el resultado. No, si mal no voy a decir un día porque no me acuerdo y lo quiero tener al 100. Pero en la primera semana de septiembre, o los primeros días u horas de septiembre, sabremos realmente quién va a dirigir el país, muy probablemente los siguientes 6 años, más allá del análisis de que si la embajada de Estados Unidos quiere provocar un golpe de estado con la MUERTE de Xóchitl Gálvez, del mismo Andrés Manuel López Obrador, no sé, tal vez sí, tal vez no lo sé, porque no lo sé. Pero en esta revista Siempre, o no sé cómo se llama, hay un chisme por ahí. No me interesa mucho entrar en ese chisme, que hay una mujer que es hija de no sé quién, y no me interesa mucho porque no me gusta exponer a gente que son el instrumento. La Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, principalmente el Departamento de Estado, todos los demás pues ahí están, pero es el Departamento de Estado de Estados Unidos, de Gringolandia. Me gustaría llamarlo Gringolandia en vez de Estados Unidos. Y bueno, el Departamento de Estado de Gringolandia ha hecho una amenaza directa, pues, de que si es necesario, haber un magnicidio aquí en México antes de las elecciones. Hay escenarios. Un escenario puede ser a Xóchitl Gálvez, que la pongan a Funfuña del Cañón, porque son mezquinos, pues, son mezquinos. O puede ser otro escenario, pues, a quien quede de las candidaturas a la coordinación de la Cuarta Transformación, o algún otro personaje. El escenario que también, pues, debemos de analizar es el magnicidio de Andrés Manuel López Obrador para que Norma Piña. No tengo también entendido esto, y voy a pecar de injurioso, y es una opinión. Esto sí es una opinión, no tiene nada que ver con todo el demás contenido del video. Y dentro de esta opinión, y por lo que es una opinión, no recuerdo bien si en el caso de México y de la normativa constitucional, el procedimiento ante un magnicidio o sencillamente la falta de dejar el cargo del presidente, es que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia adquiere el gobierno provisional. En este caso, Norma Piña podría adquirir el gobierno provisional de México. Ante este escenario de la revista Siempre, creo, no me acuerdo. Esto, buscarme más el dato, pero bueno, X. O sea, lo de menos es de quién viene el mensaje. Hay que ver quién da el mensaje. O sea,
ese mensaje no lo da la revista, lo da el Departamento de Estado de Gringolandia. Y viene sencillamente de una revista simplona y de un articulista simplona que no valen la pena ni sus nombres en la historia de esto. Pero en ese escenario pues es lamentable que haya sucedido esa situación. Por otro lado está bueno, ese es en el tema de la publicidad. No queremos volver a estas situaciones de gasto de publicidad excesivos. No queremos volver como pueblo de México a esta lamentable intromisión del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, hay el tema también de la Agenda 2030. Quiero hablar un poco de esto, para hacer este paso ya al tema económico que habíamos dicho, pero también para cerrar la parte de la publicidad. No voy a juzgar, no voy a decir, hay que estar a la altura de las circunstancias. Vamos a seguir estando a la altura de las circunstancias. Yo no me voy a proclamar y decir, apoyo a Noroña. Yo tengo mi propia ideología política. Luego platicaré de ello. Ahorita no es momento. Ahorita estamos hablando de otro tema. Pero yo ni apoyo a Noroña, yo no apoyo a Ana Augusto, yo no apoyo a Claudia, ni a Ricardo Monreal, ni a Marcelo Ebrard. Y con quien tengo más filiación partidista sería con Manuel Velasco, porque estoy en un proyecto obradorista. Vengo de las filas de Morena en Puerto Vallarta y estamos en el Partido Verde y pertenezco al Partido Estatal del Verde en Jalisco y al Partido Municipal del Verde en Jalisco, a ambas ramas. Pero vengo del obradorismo. Yo soy de una izquierda muy radical, bastante radical. Luego hablaré de ello. Y no puedo pretender hacer una crítica sin mencionar parte de mi perfil. Pero sí tengo simpatías muy sinceras con Noroña. Él es sociólogo, yo soy sociólogo. Él es un izquierdista radical, yo soy mucho más radical que Noroña en muchos aspectos. Él es ateo, yo soy ateo también. No voy a decir la expresión soy ateo gracias a... No me gusta insultar. Intento lo menos posible insultar en estos videos. Es un ejercicio crítico esto que estamos haciendo aquí, absolutamente crítico. Cuando de una opinión voy a decir que es una opinión, y de todo lo demás hablaré sabiendo que estoy hablando desde fuentes de información, referenciación, más allá de que si son oficialistas o no son oficialistas. Hay oficialistas, hay de la 4T, hay medios muy críticos, hay medios contrahegemónicos, hay medios gubernamentales de países socialistas, capitalistas, y hay muchas maneras de observar la fuente de la información y desde dónde se hace el análisis y desde dónde se tiene realmente la fuente de los datos. O sea, son muchas maneras de verlo. Y tratando de conservar todo eso, sí considero, por otro lado, por decir, otra cuestión de donde nace la información es de esta Agenda 2030. La Agenda 2030, yo participé, y es algo que debo decir. No sé si ya vieron el tema de la Agenda 2030. Para quienes sí lo conozcan, debo decir que creo que quien esté escuchando esto, la gran mayoría, me atrevería a decir, y la gran mayoría, por decir, voy a dar un ejemplo, para entendernos un poco. Si le hacen caso a Rubén Luengas, van a estar
a más de la mitad del camino de comprender realmente qué es la Agenda 2030. Pero ese sesgo de menos de la mitad es abismal. No quiero decir que Rubén Luengas no conozca el tema a profundidad, sí lo conoce. Lo que sí quiero decir es que Rubén Luengas tiene un marco de análisis que no le hace mérito a lo que realmente está analizando. La Agenda 2030 no es eso que él dice. La Agenda 2030 no es George Soros, ¿ok? No son los demócratas o ciertas instigaciones de los republicanos, no es el grupo Rothschild, no son los Rockefeller, que sí lo es, o sea, al mismo tiempo sí lo es, pero no es eso. Creo que aquí creo que mucha gente se ha saltado un paso muy importante, no sé por qué lo han hecho, pero yo voy a aclarar mi versión. Yo tengo un contacto muy íntimo con la Agenda 1530. La agenda nació como la Agenda 1530. Yo estuve en el proceso del nacimiento de esa agenda. Yo fui partícipe de la Agenda 2030 en el ramo del tema de la trata de personas. De manera de grupo, fui parte del equipo de uno de los investigadores que dio su análisis desde México. Y obviamente pues yo también compartí en ese momento, yo lo aplaudí, yo aplaudí la Agenda 2030 en su momento y lo sigo aplaudiendo. Déjenme ir por mi vasito de agua, perdón. Miren. Ahorita tenemos al Chapulín Colorado. Yo creo que el Chapulín Colorado es un personaje muy bonito, mexicano. En América Latina pues lo conoces muy muy bien, y alrededor del mundo pues creo que también el Chavo del Ocho y todo lo que hizo por Chespirito y así pues Roberto Flores Bolaño y demás artistas que le acompañaron. Pero bueno, quiero decir, en esta parte de la agenda yo participé en este grupo de trata de personas, dimos nuestra opinión y les voy a decir por qué me atrevo a hacer ese énfasis es que miren, a mí no se me hace personalmente tan radical mi postura, porque estuve en el proceso. O sea, no es que estuve familiarizado, no, estuve en el proceso en que se cambió la agenda. Yo fui parte del cambio de la agenda internacional por parte de la agenda de las Naciones Unidas. O sea, quiero profundizar esa experiencia mía, para decir por qué digo lo que digo y por qué no estoy denostando a Rubén Luengas, ¿eh? Estoy diciendo que su marco de análisis no es lo suficiente, sí es profundo, pero hay otros niveles en esa profundidad que no alcanza a escarbar o a vislumbrar en ese hoyo, en ese meollo. Y no digo que lo deba de hacer tampoco, ¿eh? Y sí sabemos de lo que estamos hablando. Sin quien conozca a Rubén Luengas, él es un locutor que habla acerca de muchos temas, de cómo actúan las fuerzas fácticas de los grupos dominantes internacionales. Y lo hace de una manera que muchos consideran magistral y otros consideran magistral con bastantes reservas. Y yo personalmente me gusta, Rubén Luengas es una buena manera de actualizarte en esos ámbitos, la verdad, lo que sea de cada quien. Pero de ahí a que absorba su punto de vista, pues obviamente pues ya depende de cada vivencia.
Y mi vivencia es que, por decir, la Agenda 2030 nace de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio es la agenda internacional que usaban las Naciones Unidas del 2000 al 2015. Eran muy pocos objetivos, estaban escritos de manera muy sosa. Yo siempre que hablé a mí me tocó en muchas conferencias hablar de los objetivos del desarrollo del milenio y yo decía que era un chiste en toda su expresión. Yo siempre lo denuncié y luego a mí me dijo el doctor Arun que íbamos a ver lo de la Agenda 1530, ahorita se llama 2030, hay una pequeña historia muy interesante en eso. Y yo dije, pues vamos a ver la Agenda 1530. Para esto, era el año 2016, ya había pasado el año 2015. Y yo dije, esto no va a empezar bien, pero bueno. Y yo hice esa crítica, le dije al doctor Aaron, bueno, nunca le decía doctor Aaron, o sea, sí le decía frente a las demás personas, pero él y yo somos personas muy cercanas en muchos sentidos. Y bueno, yo le decía a Arun, oye Arun, está muy mal. O sea, yo no se lo decía como reclamándole, o sea, yo se lo decía como que, oiga doctor, pues sí está muy mal esto. Y él decía, sí, ya ves Pancho, cómo son estas cosas, de que, pues, ya ves, ahí cada quien, los políticos, o sea, a él lo invitaron una vez a dar una ponencia del Banco Mundial. Entonces sí conocemos el ámbito perfectamente de lo internacional y cómo se mueven las instituciones a manera internacional, de migración, infancias, derechos humanos, legislaciones, todo tratamos de investigar, hasta cosas que nos competían. Puedo decir 1000 temas, pero no lo voy a hacer. Y entonces yo estuve muy metido, esto lo doy como un testimonio personal para entender por qué ahorita hay con lo de Marcelo Ebrard, incluso él presentó su plan Ángel, por cual hablamos hace rato, fue muy criticado, o sea, a mí se me hizo, voy a hacer una crítica muy dura. Yo sigo a Global Times y a CGTN, son los principales medios de comunicación oficialista de la República Popular China, que ahorita está al mando el mandatario Xi Jinping, que en China es interesante porque aquí en México, por decir, Obrador dejó la presidencia del partido Morena. En China el presidente de la República también es el presidente del partido. O sea, en China no hay una democracia, porque no la hay, es una dictadura comunista. Sí tienen instrumentos democráticos, por supuesto que sí, pero en general es una dictadura, y tienen el sistema de vigilancia de seguridad con inteligencia artificial probablemente más avanzado del mundo para ese tipo de poblaciones. No quiero decir que no haya otros sistemas de seguridad de inteligencia artificial más avanzados que los chinos, ojo, son dos temas distintos. Lo que sí tiene China es el sistema de inteligencia artificial de seguridad más avanzado del mundo para sus tipos de poblaciones. Hablamos de más de 1.200 millones de personas. Y en México apenas llegamos a 130 millones. Apenas estamos llegando a los 130 millones. ¿Qué es lo que sucede en China? Que a mí este sistema de seguridad que presenta Marcelo Ebrard me parece una copia muy, muy barata del sistema de seguridad chino, porque es que suceden muchas cosas. Cuando tú presentas algo de cierta envergadura, ¿para qué le das ese matiz de, nomás voy a escoger estos elementos? No es así. O sea, el sistema de seguridad china va más allá del robo, va más allá de la delincuencia. China es una dictadura. Yo personalmente no hago tanto alarde de las democracias,
no hago alarde de las dictaduras comunistas. Hay monarquías, las monarquías de Medio Oriente, y en otras partes, pues en Inglaterra, en España. O sea, yo a lo que quiero ir es que, o sea, aquí en México el ala intelectual está muy casado con el discurso de la democracia y hay que tener un chorro de cuidado en eso, ¿eh? Este, porque sí existe el discurso de la dictadura del proletariado y es un discurso orgánico y vivo que lo vive Venezuela, lo vive Nicaragua, lo vive China, lo vive Cuba, o sea, lo vive Corea del Norte. O sea, estamos hablando de otros temas muy distintos. O sea, sí está vivo, ¿eh? Lo vive China. Y yo creo que si nos vamos a poner muy acá de que, a ver, vamos a ser personas críticas. Sí, vamos a ser personas críticas. Pero la democracia no lo es todo. A quien le duela y por lo que quieran, la democracia no lo es todo y nunca lo va a ser todo, ¿ok? O sea, los modelos de análisis de la sociología política, de la cultura política, de la economía política, del ecosistema político o de cualquier rama que tenga que ver con la política y como lo quieran usar, de cómo se fundan los estados-naciones, no son democráticos del todo los estados-naciones. No es la teoría más acabada. Ahí también podemos entrar en un error, ¿eh? Hay que defender la democracia quien quiera. Hay que defenderla siempre. Sí. Sí, hay que defenderla siempre. Hay que defender la dictadura siempre, no. Idealmente desde la izquierda tenemos un problema de contradicción muy grande. Porque el anarquismo y el comunismo tienden a la eliminación del Estado. El mismo comunismo lo hace muy a largo plazo, pero sí lo hace. La derecha no. Los estados neoliberales no. Las democracias son un cinturón de seguir anclados al Estado-Nación como lo conocemos. Y ese es un problema muy grande porque cuando hacemos el análisis que hace Marcelo Ebrard desde cómo debemos de controlar la seguridad como lo hacen en China, en China no se enfocan solamente a la seguridad. En China se enfocan a otros elementos como es la civilidad. No solo que tires la basura, que separes la basura. Te están grabando para ver cómo separas la basura. Te penan por eso. O sea, no sé, escupir en la calle. O sea, son muy estrictos a otro nivel. Pero su sociedad es muy distinta. O sea, tienen pautas distintas. No es que, o sea, no somos absolutos en esto. Y es lo que yo quería decir. O sea, en esta idea, y volviendo lo de la Agenda 2030, de creer que la Agenda 2030 te marca algo en seguridad, te marca algo en los derechos de género. O sea, esta idea absurda de la ideología de género, la ideología de género no existe. Es otro tema, no voy a hablar de eso. Es otro tema. Lo vamos a abordar porque soy especialista en ese tema también. La ideología de género no existe y no está en la Agenda 2030. O sea, grupos de derechos de las personas en todo el mundo
O sea, grupos de la sociedad civil de todo el mundo hicieron eco hasta que se pudo empujar la Agenda 2030. El tema de la Agenda 2030 es un tema de papel. Los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora, después de todo el contexto, sí lo voy a decir como debe ser. Los objetivos del desarrollo del milenio eran un papel burdo. No te describía nada, eran 5 líneas, si lo quieren ver así. La Agenda 2030 ya es un despliegue, es una planificación mucho más amplia. Nadie está diciendo que se va a cumplir. Nadie está diciendo que es perfecta, tiene elementos nocivos. La Agenda 2030 marca en economía la agenda neoliberal en su máxima expresión. Cuidado. En su máxima expresión. El reduccionismo del Estado-Nación. Por una nación privada. O sea, ¿estamos disolviendo el Estado? Sí. Pero desde lo como la derecha piensa que el Estado se debe disolver. Señoros, señoras y señores. O sea, no es tan fácil leer estas circunstancias. O sea, sí estuve muy metido en esos temas, como lo he estado desde hace bastantes años. Sobre todo el de la Agenda 2030 lo conozco de arriba abajo, la he leído toda varias veces. Pero la crítica que hay de fondo, o sea, la crítica que debemos de hacer la izquierda, por decir, es en el análisis, y ya vamos a cerrar los dos temas, de economía internacional, vamos a empezar por el último, por lo de la guerra. O sea, en esta Agenda 2030 marca las guerras, en parte, pero me refiero a los disentimientos entre naciones. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con los precios de la producción agrícola a través de lo de Ucrania? No, pues hubo un desabasto, etc., ya sabemos, las inflaciones a nivel mundial y todo de los energéticos y mil temas que hay el día de hoy. Que las bombas de racimo y que todo esto y que Estados Unidos ya está y las cosas están poniendo... Sí, las cosas siempre han estado muy graves. Estados Unidos solamente está viendo qué hacer antes de que su economía colapse. El problema no es que vaya a colapsar, sabemos que va a colapsar, no sabemos cómo. Es ahí donde la guerra y la economía se juntan. No es que Estados Unidos sea un genio, no. Estados Unidos debe de ser lo que hace cualquier nación que tiene la soga en el cuello. Cuando se ahorque Estados Unidos, ¿se va a morir? No. Pero va a colapsar. No es la soga en el cuello como de una persona. Estamos hablando de ni siquiera una nación, estamos hablando de un imperio. Por eso tienen todo este rollo contra Putin, contra Rusia, contra China. No solo son las guerras de Ucrania, no solo es este plan de, bueno, lo que había en Ucrania, de el fascismo y que si estos territorios deben ser rusos, que si no, que... O sea, es más allá de eso, es más profundo estas guerras, y que muchas personas, que yo he hablado con ellas, yo considero que las personas se han politizado increíblemente. O sea, y no me refiero a hablar, o sea, no es como que salga a la calle y les pregunte de esto, no, 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 o sea, me refiero en redes sociales. En redes sociales observamos, leemos los comentarios. A mí me gusta mucho leer los comentarios de las personas en redes, porque sí, no es que le entiendan a profundidad, está bien, pero tienen una opinión que dar y está muy sesgada, está bien, pero tienen la opinión que ahí van caminando las personas, vamos, yo también, yo en temas que no domino, pues yo voy ahí viendo a ver quién sabe. Porque así es esto. Yo como me voy a meter a algo así de que, mira, no. O sea, si no lo sé, pues aprendo. Y si puedo intentar aprender, pues alguna vez, algún día tal vez pueda enseñar algo. Un conocimiento chiquito, lo que sea, está bien. No hay problema.
O sea, y yo digo, o sea, lo que hace el doctor Alfredo Jalife, que dice, no, es que las izquierdas y derechas ya ese discurso ya no existe, está acabado. Es mentira. O sea, el doctor Alfredo Jalife tiene muchos respetos de mucha comunidad científica. Está bien, cada quien se gana su trabajo. Pero esto que dice las derechas y las izquierdas, no voy a entrar en más cosas. Él es un experto en temas geopolíticos y domina bastantes temas. Pero esto que dicen las derechas y las izquierdas es absurdo y lo que le sigue. No, luego hacemos un video y analizamos por qué Jalife dice lo que dice. Tendría que investigar más. Tengo mi opinión elaborada, pero me gustaría investigar más para una charla de ese tipo. Pero las derechas y las izquierdas no es un discurso, es que aquí el error está en la teoría. Miren, la teoría económica es marxista. La teoría económica más capitalista es profundamente marxista. Espero que eso lo entiendan las personas que saben de economía. Porque el análisis marxista fue tan crítico que ayudó a generar la propia crítica desde los críticos del capital. O sea, ese es el problema de Marx para la derecha, que Marx las atraviesa. Y no solo las atraviesa, los hace parte suyo, de su propio discurso. O sea, por la manera en cómo Marx analizó y reunió científicamente mediante su materialismo dialéctico y su materialismo histórico. O sea, Marx no lo es todo, no es el gran investigador, no es el gran teórico, que sí lo es, pero no lo es, ¿okay? Nadie lo es, no existe la gran teoría, eso no es mentira. Ni filosofía, ni el gran libro de literatura, nada de eso existe. Nada, y nunca va a existir, ¿okay? Jamás. Pero sí existen los hechos y las historias y las influencias y etc, etc. Y Marx era eso. Era una gran influencia y fue una gran influencia y lo sigue siendo. Y probablemente la humanidad termine sus días bajo sus análisis. Pero esa es otra cosa, es una influencia. ¿Te hace ser la cosa más importante de la humanidad? No. La izquierda es lo más importante de la humanidad. En este momento, sí. Porque la derecha está siendo muy inhumana. O sea, y es por ironía. O sea, generalmente la gente de izquierda cree en que las personas puedan decidir sobre su propia cuerpe. O sea, tanto las mujeres biológicas como los hombres trans o personas no binarias, personas gestantes. Pero ese es otro tema, es muy distinto. O sea, estamos hablando de y eso incluye la Agenda 2030, eso incluye, o sea, esa visión de que algún día puede haber paz y terminar todas estas guerras, no lo sé. La ciencia no camina para allá, la ciencia hace otra cosa. Ese es el problema, o sea, la ciencia no va a caminar a la paz mundial, eso lo hace la política. Lamentablemente la política solamente se agarra de los argumentos públicos y científicos y oficialistas y de la sociedad civil, de ahí de donde pueda lo agarra la política a su discurso para cumplir sus acuerdos. Es que la política son acuerdos. Por eso, entre más acuerdos, más político eres. Tal vez no, pero más influencia puede ser que sí agarres.
Y entre menos acuerdos tengas, más difícil es escalar, por supuesto. O sea, y bueno, eso lo vamos a dejar esa pregunta la vamos a dejar abierta. Y ya finalmente, pues terminando esta idea de la agenda, de la guerra, esto que está pasando, llevan 50 minutos. Esto que está pasando de la economía mundial, vamos a ver, un vaso de agua. Perdón, Bob Esponja. Bob Esponja, celebrando que esta plática ya se va a acabar. Neta, qué hueva escucharme. 50 minutos, no manchen. ¿Qué les pasa? Y les digo, la economía mundial del peso mexicano. No sé si me voy a quedar en este formato de charlas. Me gustó mucho. Y siempre me la paso analizando datos, tal vez. Ahorita mi intención es llegar a 50 followers en YouTube y hacer en vivos. Y quiero ver cómo van los en vivos. Pero está bien, este es mi primer video largo desde hace mucho tiempo. Pero veremos. En la economía mundial, el peso mexicano ha roto bastantes barreras. Estaba analizando la moneda desde hace bastantes años. Y el comportamiento ahorita vamos a bajar, dicen que hasta 15 pesos. Bueno, es que, miren, es que es difícil esta parte. Voy a tratar de explicarme. Si ahorita vamos a las tiendas, vamos a ver que ya lo están dando en 16 pesos. 16.50, 16.30, 16.00, hasta unos 15.80. Y luego van a decir, no, pues hay quien lo da 15.50. Y luego hay quien dice, oye, yo sí lo llegué a ver a 15 ya, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, esos 15, esos 16 son reales. Pues esa es la economía base. Pero en la economía internacional digamos, hay un termómetro, donde ahorita el dólar no ha bajado realmente de los 16.98 en el precio de mercado internacional de la paridad, peso dólar, peso mexicano dólar gringo. Entonces hay que tomar ese 16.98. En las últimas 52 semanas, o sea, un año tiene 52 semanas, y así es como se lee. En las últimas 52 semanas, el dólar lo más arriba que ha estado es a 21.05, no sé qué tanto. La distancia que hay entre 16.98 y 21.05 en un año, en 52 semanas, es de 4.07. 4 pesos con 7 centavos. En las últimas 52 semanas. ¿Qué va a pasar del día de hoy, 11 de julio del 2023, martes 11 de julio del 2023, a 52 semanas, al X día 11 de julio del 2024? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Va a estar 4 pesos más abajo? ¿Va a estar en 13 pesos? ¿Va a estar en 12 pesos ya? O sea, son cosas que no sabemos. O sea, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el dólar no parece que va a subir. O sea, por eso la puja internacional está siendo muy fuerte, y el éxito en economía que está teniendo este gobierno
está fortaleciendo a lo que se llama ahora el superpeso. Este, yo no sé si sea superpeso creo que hay otros materiales que ya hice que yo le he llamado el hiperpeso, porque es muy agudo lo que está sucediendo en la economía mexicana. Y es hiper porque creo que está haciendo, taladrando barreras económicas que no cualquiera puede soslayar. No voy a hablar de que, ay, no, sí, que los gobiernos o el gobierno de la Cuarta Transformación, no, 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 no. Estoy hablando de que la economía mexicana, gracias a las medidas administrativas de la economía nacional e internacional y a las decisiones económicas en todos los giros que queramos pensar, directos, indirectos, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, o sea, todos esos elementos económicos, o sea, o sea, podemos meterme a proyectos si quieren, obviamente, la economía en sí misma, o sea, todo, todo, todo está ayudando. Ah, bueno, mucha gente dice, ok, 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 oye, pero los precios de los productos, ¿qué onda? Ah, bueno, yo por eso quería hablar de este tema. O sea, yo quería hablar de este tema por la parte de la economía en la inflación. Estoy analizando, sí, la parte del peso mexicano porque es el indicador. Ese es un indicador. Pero ¿qué sucede con la inflación? La inflación está bajando. Los precios van a bajar. Pero hay una fluctuación de la oferta y la demanda para ello, de las producciones, el precio de producción, etc. Obviamente, los precios de los productos siempre tardan más en bajar porque pues, todo el mundo le quiere sacar su raja a lo que estuvo de alto. Y se quiere ir ver esperando hasta que del lado baje el precio y pues tú también lo haces. Y así funciona esto. Es más lento que baje, sí, es más lento. Pero va a bajar, está bajando. Sí, está bajando. Sí está bajando. Es que son datos oficiales. No voy a decir, ay, es que creo que puede estar bajando porque estoy viendo que todo lo demás del peso y los índices. No, no, no. Uno va a la tienda y se da cuenta que sí está bajando. Y yo me enojo mucho porque yo quisiera que bajara como realmente están los datos. Ah, no, pero pues, también los productores, la gente que produce, pues es cabrona. O sea, lo hace a su ritmo y, sí, pues, es que la gente, o sea, todo el mercado empresarial se porta de la misma manera, sea internacionalista, o sea, de la empresariado local, o sea, microempresario, o sea, todo el mundo le quiere sacar su raja, también eso es real, ¿eh? No, nadie se vaya a sorprender con, ay, no. Sí, habrá personas que digan, oye, ¿sabes qué? ¿Lo puedo bajar o bajo? Sí, sí hay, también los hay. ¿Son las menos? Sí, también. Entonces, bueno, esto va a ser todo lo del programa de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a ver cuántas views tenemos en este programa y bueno, seguiremos hablando más adelante de más temas. Si esto funciona y me da lo que se requiere, pues veremos. Un abrazo, cuídense.